Buenas tardes. Bueno, agradezco en primera medida a los organizadores de este prestigiosísimo curso que en su tercera edición me han invitado a participar. Bueno, cuando mi amigo Víctor Reviglio, que es el encargado en el curso de infectología, me participó a este curso, me ofreció dar algo sobre lo que yo me especializo, que es oftalmología pediátrica, sobre infecciones en la parte de oftalmología infantil, infecciones en niños. Realmente, pensándolo, creo que todos hemos consumido enormes cantidades de gigas de información digital en esta peste que hemos tenido. Entonces, como soy oftalmopediatra, pero también soy un viajero apasionado y un amante de la historia, se me ocurrió venir a contarles ahora una historia relacionada con la infectología, que es por qué Aníbal, el gran general cartaginés, perdió un ojo al invadir el Imperio Romano. Esta es una investigación que hice personal, basada en la evidencia de libros, con algo de mi conocimiento oftalmológico, o sea, voy a intentar hacer un pseudo trabajo científico sobre esto y espero que les interese. ¿Quién era Aníbal? Aníbal era un general y estadista cartaginés que vivió del 247 al 184 a.C. y era hijo de un conocidísimo general de Cartago llamado Amílcar Barca. Amílcar había perdido la primera batalla púnica contra Roma. Púnica se le dice a un idioma que hablaban los cartagineses, que son de origen fenicio. Ya vamos a ver cuál es el origen de esos. Y Amílcar, al perder su batalla con Roma, hizo jurar, aquí está en este tapiz de la Catedral de Zamora, en España, hizo jurar a su hijo ante la sangre de animales sacrificados que iba a odiar a romanos, siempre, por toda la vida. Silio Itálico, en su libro Púnica, dice que el juramento de Aníbal fue que juro que perseguiré a los romanos por tierra, por mar, a sangre y a fuego, y no habrá dioses, ni pactos, ni escarpadas montañas que impidan cumplir con mis propósitos. Ese juramento quedó por siempre en la cabeza de Aníbal. ¿Y por qué se habla de tanto odio del púnico, del cartaginés al romano? Cartago es una ciudad que era una ciudad que está en sus ruinas, que está en la actual Túnez, que tuvo su origen medio mitológico. Se dice que una princesa fenicia llamada Dido, escapando de su hermano con su tesoro, llegó a al sitio de origen donde estaba Cartago. Ahí vivían unos habitantes locales, y el rey local le ofreció tierras a Dido. Pero esas tierras tenían una particularidad. Tenía que ser las tierras que cubriera el cuero de un buey. Dido, muy fenicia, muy negociante, muy inteligente, muy matemática, cortó esas tiras del buey en múltiples pequeñas cintas. Esas múltiples pequeñas cintas las fue uniendo, hizo un gran territorio, y el rey no pudo decir absolutamente nada ante la brillantez de la idea de Dido. Y ahí, en ese lugar, se fundó Cartago. Los cartagineses eran, junto con la incipiente Roma, los dueños del mundo occidental. En verde ustedes pueden ver, aquí en la izquierda, todo lo que era territorio cartaginés. Es desde el norte de África, y también tenían la costa este de España. Y fíjense, Roma era muy pequeña, era solo Italia y las islas Córcega y Cerdeña con Sicilia. Luego, fíjense, en 300 años lo que hizo Roma. La máxima extensión del Imperio Romano fue en el año 117 después de Cristo, o sea, 300 años después, con el emperador Trajano, que fíjense, realmente cubrió todas las áreas del Mediterráneo. Por eso le llamaban a este mar Mare Interum o Mare Nostrum, y luego de Trajano este imperio empezó a sucumbir. Pero fíjense que en este momento Roma era solamente esto.
Esto es los territorios al comienzo de la Segunda Guerra Púnica, que la Segunda Guerra Púnica fue iniciada por ese juramento que tenía Aníbal contra Roma, y generó, como ustedes conocen, un tremendo enfrentamiento entre los dos, que es el que vamos a empezar a contar. Todo esto que les voy a hablar me basé bibliográficamente en un libro de uno de los escritores en habla hispana más importantes que tenemos en nuestras librerías. Les aconsejo sus libros, se llama Santiago Posteguillo, es filólogo aparte de historiador. Junto con Pedro Santamaría creo que son los principales escritores en habla hispana hoy, en el momento. Y Posteguillo hizo una trilogía que se llamó, hubo varias, hizo dos trilogías, pero la más importante fue una trilogía que hizo sobre un parangón, desde que empezaron a crecer hasta que murieron, de Aníbal, el cartaginés, con Escipión, el africano, que fue su eterno rival y coetáneo en las guerras desde el lado romano. Aconsejo firmemente que lean estas trilogías de Posteguillo. ¿Qué hizo Aníbal? Al perder los cartagineses la primera guerra púnica, Roma hizo que se desarmara absolutamente la potencia cartaginesa por mar, que era su fuerte, le dejó muy poquitos barcos de guerra, entonces no podían los romanos entrar a Italia, invadir Italia por mar. Entonces, ¿qué hizo Aníbal? Aníbal ocupó una ciudad que fue fundada por los cartagineses, que es Cartago Nova, que es la actual en España Cartagena, y se le ocurrió a este genio militar invadir Italia cruzando el Ródano, cruzando los Alpes y llegando al Valle del Po para invadir directamente Roma, no actuar en una fase defensiva, que siempre con Roma cuando te defendes perdías, sino atacar directamente la capital del Imperio Romano. Ese cruce, que fue un cruce increíble, recuerden que fue en octubre del 2018 a.C. ¿Y por qué les digo octubre? Porque octubre es fines del otoño, allá comienzo del invierno. O sea, Aníbal cruzó los Alpes en pleno invierno. Y no solo eso, sino que Aníbal empezó el cruce de los Alpes en el lado oeste por el Valle del Ródano, con alrededor de entre 60 y 90.000, las crónicas varían, soldados. Y no solo eso, sino también intentó cruzar con 27 elefantes, que los elefantes en ese momento eran los tanques de los ejércitos. Cuando Aníbal en su periplo termina de cruzar, que lo hace en unos 2 meses más o menos, termina de cruzar hacia el valle italiano, que es el Valle del Po, solamente pudieron cruzar un solo elefante y la mitad de su ejército, o sea, alrededor de 20.000 o 30.000 hombres. La velocidad de marcha fue admirable en ese año, hizo alrededor de las montañas de entre 20 y 30 kilómetros por día. Pero no olvidemos una cosa, nacionalista. También nosotros tuvimos nuestro Aníbal, que fue el general San Martín, que en una epopeya militar que muchas academias militares hoy siguen hablando, tuvo la marcha militar más rápida de la historia, que cruzó los Andes a un promedio de 80 kilómetros por día para invadir. Le pasó algo parecido a Aníbal, no podía por tierra, por el norte de Argentina, vencer a los españoles, entonces se le ocurrió atacar directamente Chile y Perú y viajar hacia Perú por mar y liberar la parte sur de Sudamérica. No nos olvidemos de San Martín. Entonces, continuemos con Aníbal. Estábamos con Aníbal, que había desembarcado en el Valle del Po, cruzando los Alpes, perdiendo la mitad de su ejército. En esa zona adquiere nuevas tribus contra Roma, que eran los galos, y su ejército se hace más masivo. ¿Y qué pasa en esta zona? En esta zona los romanos, que eran muy fuertes en esta zona de Hispania y por supuesto en Roma, mandan a todas sus tropas a tratar de bloquearlo en la zona del Valle del Arno.
tiene una batalla que se llama Batalla de Trevia y Aníbal, y cruzando los pantanos del Arno, una zona que está en un río que está cerca de Pisa, ocurre todo lo que les va a interesar a los infectólogos, y que es una tesis que yo tengo de lo que pasó con el ojo de Aníbal, que fue perdido en ese cruce. Estos pantanos del río Arno les tardó en cruzar alrededor de 1 o 2 semanas. Los primeros días el agua le llegaba hasta la cintura, el barro le llegaba hasta la cintura, y Aníbal tenía la característica de marchar no aquí arriba del elefante como lo ven, sino marchar a la par y dormir a la par de sus soldados. Comía, era realmente un soldado más. Cuenta Posteguillo que Aníbal la primera noche le picaba los ojos, le había entrado barro en los ojos y se los rascó a los 2 ojos muy fuertemente, y esa misma noche empieza con un tremendo dolor en ambos ojos. Dolor insoportable que no lo dejaba dormir a la noche, congestión binocular, disminución de la agudeza visual. Ahí llama a unos médicos hindúes que él tenía, le empiezan a poner emplastos, le empiezan a poner manzanilla para tratar de aliviarlo. Lo hacen dormir ahí arriba del elefante para que se separe un poco de ese barro. Tengan en cuenta que dormían en ese barro arriba de las monturas. Y Posteguillo salta después de 2 meses ya con Aníbal, recuperado de un ojo, pero quedando ciego del otro. Entonces pensemos. Dolor insoportable que no lo dejaba dormir a las 24 horas de refregarse los ojos con barro en un pantano, congestión severa, disminución de la visión, un ojo recuperado y el otro ciego 2 meses después del inicio. Pero sobre todo esto, el dolor insoportable que no lo dejaba dormir. Investigando en pantanos no del río Arno, porque no encontré bibliografía, sino del otro lado, sobre el lado español, que es el río Ebro. En los pantanos de la cuenca del Ebro, un 85% de las muestras dieron positiva, de las muestras tomadas para estudios, dieron positiva contra amebas. Y de esa ameba, un altísimo porcentaje era para Acantamoeba, para Naegleria, para Vermamoeba vermiformis, pero sobre todo el altísimo porcentaje de las muestras positivas dieron para Acantamoeba. Entonces, ¿qué se me ocurre pensar viendo la sintomatología de Aníbal, la evolución de su ojo y la flora que había en esos pantanos? Que las primeras 24 horas empezó así, luego Aníbal empezó a evolucionar mal de esta forma, intenso dolor, disminución de la agudeza visual, siguió avanzando en esta forma. Empezó con el famoso anillo que todos nosotros tememos y conocemos, persiguió casi con una perforación y su ojo perforándose, logrando salvar solamente el ojo que menos afectación tenía. Si bien generalmente la Acantamoeba se da en forma unilateral, se ha visto también que si hay un traumatismo y un ingreso masivo de gérmenes, la patología puede ser bilateral. Si hubiera tenido estos medios, seguramente hubiera visto las amebas y los trofozoitos. Y si en el ejército cartaginés hubiera estado o el doctor Fernando Pellegrino, o el doctor Riccardo Brunzini, la Alessandro, la doctora Marijula Zunino, el doctor Víctor Rebiglio o Silvia Rossetti, posiblemente hubieran curado a Aníbal de esta queratitis por Acantamoeba, que muy posiblemente la haya tenido, que fue muy tardíamente descubierta en nuestro mundo, que fue alrededor del año 1974-75 los primeros papers, y en nuestro país fue descubierta en el primer caso en Argentina en el año 2007 por Leonardo de Alessandro y por Silvia Rossetti. Entonces, mi presunción es que Aníbal, por todas las características, quedó ciego por una queratitis por Acantamoeba. Esto yo lo hablé vía digital por un amigo digital que tengo que se llama Ben Kane. Ben Kane es un novelista de ficción histórica keniano-irlandés, pero sobre todo también es veterinario, o sea que conoce de biología y conoce de patología. Es autor de un bestseller que se llamaba Aníbal, enemigo de Roma, es otro autor que fervientemente aconsejo, y él estuvo dándole esta charla totalmente de acuerdo en esto que es inédito del origen de la ceguera de Aníbal.
Porque es conocido Aníbal, que también es aún hoy visto como uno de los genios militares. Ya vamos a ver dentro de cuántos genios militares más grandes de la historia, y esto aún sigue enseñándose en academias militares. Aníbal no pudo, ganando todas las batallas en suelo itálico, no pudo invadir Roma porque en Roma tenía unas grandes murallas casi inexpugnables y Aníbal no tenía medios para hacer asedio. Saben que había que en aquel momento tener medios especiales para asedio. Entonces se dedicó a devastar toda Italia. Uno de los lugares que quería llegar para devastar era al sur de Italia, en la Puglia, en el Taco de la Bota de Italia, que había un lugar donde había un gran almacén de alimentos para toda Roma que se llamaba Canas. Y ahí libra una batalla contra Roma, que es una famosa batalla. Roma salió con todo ahí a tratar de derrotarlo a Aníbal. Fue con cerca de 90.000 soldados romanos. Aníbal tenía cerca de 50.000 soldados, no más que eso, o sea, él duplicaba a los romanos, y Aníbal tuvo la genialidad en esos momentos, primero la genialidad y la valentía de ir al frente contra todo este bloque romano, se dejó avasallar hasta atrás el centro y pudo, en forma después de pinza, desbordarlo por atrás y aniquilar 70.000 romanos en 2 horas a cuchillo. Realmente fue un genio militar, y ese lugar, yo en el año 2018, un mediodía con 45 grados junto con mi mujer, lo pudimos visitar. Ese lugar se llama Cane de la Battaglia, está en Puglia, Italia. En todo este prado se desarrolló esa batalla, entre un río que había acá atrás y esta montaña, y realmente estuve un rato largo en ese lugar imaginándome los gritos y el olor a sangre que pasaron unos cuantísimos años atrás. Sigamos con Aníbal. ¿Qué pasó con Aníbal? Aníbal, estábamos en Canas. ¿Qué hace Roma? Roma no se queda ahí, y un general joven de 19 años que había sobrevivido a la batalla de Canas, cuando ya vuelve a Roma, trata de salvar a la mayoría de su ejército, vuelve a Roma, y en Roma se opone fervientemente a los senadores que querían rendirse. Él dijo que nunca se iba a rendir. Entonces, ¿qué se le ocurre hacer a este genio militar también, que se llamaba Escipión? Escipión invade y en aquel momento Hispania, tratando de cortar la vía de suministros. Tengan en cuenta que acá estaban todos los barcos romanos, no podía, pero la vía de suministro de Aníbal venía por esta zona, o sea, tratando de cortar las zonas de suministro. Y no solo eso, venciendo a los hermanos al hermano de Aníbal y a su cuñado que estaban en esta zona, vence a ambos. Y no solo eso, sino que después va hasta Sicilia. En Sicilia estaban todos los derrotados en Canas, que habían quedado acá, junta a todos estos derrotados e invade directamente, va hasta el centro del corazón de Cartago a tratar de invadir Cartago. Y Aníbal, ¿qué tiene que hacer? Lo llama a los cartagineses, tiene que llegar a Cartago, y se enfrentan estos dos grandes militares en una batalla que se llama Batalla de Zama, que era una batalla final a vida o muerte. En esta batalla de Zama, que es en el 202 a.C., Aníbal tenía una fuerza de entre 60 y 70 elefantes, que, como yo le decía, eran los tanques del pasado. Aníbal larga sus fuerzas de choque, que eran los elefantes, contra las tropas, las legiones romanas, y Escipión tuvo un par de grandes ideas. Primero hizo bruñir todos los escudos, las espadas y los yelmos de sus legionarios para que brillaran al sol. Se puso de frente al sol, entonces ese reflejo enceguecía a los elefantes. Segundo, hizo golpear fuerte los cascos contra los escudos contra las espadas. Los elefantes se asustaban. Y tercero, hizo en una maniobra totalmente aceitada abrir brechas en sus legiones rápidamente. Entonces los elefantes penetraban por esas brechas y ellos lo mataban por el costado. Así logró Escipión vencer a Aníbal y sus tropas y tomar Cartago, venciendo en esta segunda guerra que se llamó Segunda Guerra Púnica. ¿Qué pasó con Aníbal después? Aníbal vuelve a Cartago, ya perdidoso, sigue siendo sus labores de político, y sus rivales senadores
Él era muy populista, sus rivales senadores de la alta alcurnia lo entran a perseguir y lo destierran. ¿Dónde se destierra? Se destierra a un reino que está en Turquía, actual Turquía, que se llamaba Bitinia. Escipión lo persigue y Tito Livio cuenta una hermosa historia que en uno de los baños en Bitinia se encuentran Escipión y Aníbal y le voy a relatar este diálogo porque no tiene desperdicio. Escipión dice: dime, Aníbal, ¿quién ha sido, en tu opinión, el general más grande? Aníbal dice: Alejandro Magno, rey de los macedonios, porque con un puñado de hombres derrotó ejércitos muy numerosos y recorrió regiones lejanas a las que el hombre no creía poder llegar. ¿Y a quién podrías en segundo lugar? Dice Escipión. A Pirro, que era un general del norte de Grecia, del Epiro, ya que fue el primero que enseñó el arte de emplazar campamentos, porque nadie lo superaba en la elección del terreno y organizar defensas, y además demostró maestría para que los ciudadanos de Italia prefirieran ser gobernados por un rey extranjero antes que por uno romano. Y asombrado, Escipión dice: ¿y el tercero? Yo mismo, dice Aníbal. Escipión rompió a reír y comentó: ¿y qué dirías si me hubieras vencido? Y Aníbal le responde con toda su soberbia: en ese caso me pondría delante de Alejandro y de Pirro. Realmente estos tipos tenían un amor propio tremendo. Tito Livio relata que pasó esto, yo no estoy seguro que se ha pasado, pero es una hermosa historia. Fíjense que en este texto se nombran a 4 de los mejores generales de la historia antigua. El primero para mí es Alejandro Magno. Publio Cornelio Escipión y Aníbal están a la par, Pirro sigue después, y para mí el quinto general en la historia es una pelea palmo a palmo entre Julio César por todo lo que logró en poco tiempo y por Trajano por su gran aires de conquista. En su destierro en Bitinia, en Turquía, se pone a las órdenes del rey de Bitinia, Aníbal. Y este rey se pone en una lucha contra Eumenes II de Pérgamo, que es un reino cercano a Bitinia. El genio militar de Aníbal desarrolla la primera guerra biológica en la historia. ¿Qué se le ocurre hacer? Se le ocurre, tenía menor cantidad de barco que el rey de Pérgamo, les arroja serpientes, bolsas con serpientes y alacranes. En un primer momento, los habitantes de Pérgamo que estaban en el barco pensaron que les tiraban barro, pero cuando vieron que las serpientes y alacranes empezaron a salir en forma tremenda, a tratar de atacarlos, abandonaron sus barcos y fueron derrotados. Esto lo habla Cornelio Nipote, que pasó en el 184 a.C. Vuelvo a repetir, Aníbal dio origen a la primera guerra bacteriológica. ¿Qué pasó luego con él? Su muerte siendo perseguido por Roma, que Roma quería atraparlo y llevarlo y pasearlo como prisionero por toda Roma. No se olviden que Aníbal era el enemigo público número 1 de Roma. Cuando los chicos salían a la siesta a la calle, venían sus padres y decían: tened cuidado que ahí viene Aníbal, y salían corriendo, o sea, era como el cuco para los romanos. En el 183 a.C., siendo perseguido en el reino de Bitinia, el rey de Bitinia accede a que los romanos lo tomaran prisionero y él se suicidó ingiriendo veneno que llevaba en su anillo. Cuenta la historia que en la sepultura de Aníbal se puso en su tumba se puso un epitafio que decía: aquí se esconde Aníbal. Otro emperador romano más tardío, que se llamó Septimio Severo, que era un emperador de origen norafricano, vio esa tumba, llegó a esta tumba de Aníbal, le puso mármol y lo dejó que siguiera en su lugar de origen. Hoy esa tumba no se conoce. Un minuto, voy a tomar en un recipiente romano vino Falerno. Tanta pasión me generó pensar en esa mano de Aníbal con sus anillos. Tengan en cuenta que Aníbal, en esa época, los ganadores de una batalla contra los romanos
y que había cónsules vencidos en esa batalla, les cortaban el dedo y les sacaban el anillo. Y Aníbal llevaba 3 anillos de 3 cónsules que venció en batalla. Pensando en esa mano de Aníbal, se me ocurrió a mí brindarle un homenaje, y de cada uno de los imperios antiguos más importantes traje o un anillo o un colgante. No me daba toda la mano para poner tanto anillo. El egipcio, que está acá, en orden cronológico, el griego, el macedónico, esto que es el Hamza o la mano de Fátima, que todos piensan que es un musulmán o israelí, pero su origen era cartaginés. Y aquí tenemos el Inca y el Maya. Esta es un tetradracma, por supuesto que trucho, en griego, en que está la imagen de Alejandro Magno. Locuras que todos tenemos. ¿Y qué pasó con el enemigo de Aníbal, que en definitiva entre ellos dos se admiraban, que fue Cornelio Escipión? Le pasó algo parecido. Escipión vuelve de Asia, triunfante, y vuelve a Roma. Sus enemigos políticos, ya vamos a ver quiénes eran, lo acusan de que había robado dinero. Entonces él, tratando de defenderse, no lo logra, y cuando lo quieren atrapar y hacerlo enjuiciar, él se autodestierra al sur, a un lugar que se llamaba Liternum, que era un lugar donde él había conseguido que sus legionarios le donaran tierra cuando se jubilaran. Y en Liternum muere en el año 183 a.C. Fíjense la coincidencia, en el mismo año que su enemigo Aníbal. Y él, en su epitafio, se dice que está esta frase: ingrata patria, nebones quiden me aves, que traducido es desagradecida patria, ni siquiera tiene mis huesos. Los 2 generales de los más grandes de la historia fueron ninguneados y no pudieron terminar honorificados en su propia patria. ¿Quién era el enemigo senatorial número 1 de ambos, tanto de Aníbal como de Escipión? Este señor, que era un político, escritor y general romano, que vivió en el 234 a.C. al 149 a.C., que se llamó Marco Porcio Catón, el censor o el viejo, le decían en aquel momento. Él, en cada uno de los finales que tenía delante de la curia romana, cuando hacía una exposición, durante 15 años dijo la misma frase. Él decía: ceterum censeo Carthaginem esse delendam, que eso traducido terminaba diciendo: y además os pido que Cartago debe ser destruida, porque Cartago seguía en pie. No solo eso, cuenta Plutarco en sus vidas paralelas que Catón, ante el Senado romano, un día llega con higos frescos y se lo tira delante de los senadores. Y les dice: estos higos fueron comprados esta mañana en el mercado de Cartago, queriéndoles decir que Cartago estaba muy cerca y merecía ser destruida por el riesgo que esto acarreaba. Este Catón tuvo un bisnieto que se llamó Catón el Joven. Este era Catón el Viejo, este es el Catón el Joven, que en esta pintura de Pierre Narcisse Guérin se ve cómo muere él. Vamos a hablar un poquito de esto. Si su bisabuelo, que era Catón el Joven, era el enemigo público número 1 de Escipión, Catón fue el enemigo público número 1 de Julio César. Fue el eterno rival de Julio César dentro del Senado. Julio César los vence, y cuando lo está persiguiendo, él se suicida, se tira contra su espada, con tan mala suerte que queda vivo. Cuando ya lo estaban por atrapar, los soldados romanos, ¿qué hace? Agarra toda su panza, sus intestinos, y los tira hacia afuera, haciendo un síncope vasovagal y muriendo de un tironeamiento de sus intestinos sacada por fuera. Realmente una muerte muy dolorosa. ¿Y qué pasó con Cartago? Otro, Publio Cornelio Escipión, Emiliano, africano menor y numantino. Tengan en cuenta que esto que se le ponía africano menor era porque en los lugares donde conquistaba también había conquistado el cerco de Numantia en lo que es Hispania, que era un hijo de Cornelio Escipión el africano, lo adoptó,
Su papá había muerto en una de las batallas, la batalla de Canas, perdón, su abuelo había muerto en las batallas de Canas, y el hijo de Escipión lo adopta, y Emiliano Escipión, que así se llama, fue al fin el destructor de Cartago. Destruye Cartago absolutamente, mata a todos sus habitantes masculinos, toma prisioneros a los niños y a las mujeres, lo incendia y tira sal para que nada después crezca. Esa es una anécdota muy conocida. Pero con una característica: ni Catón, ni Aníbal, ni Escipión pudieron verlo porque habían muerto unos años antes. ¿Pero qué pasó luego? Escipión o tiró poca sal o la sal no fue suficiente porque Cartago volvió a revivir, por supuesto que bajo el subyugo romano, y fue una provincia romana productora de granos muy importantes luego para el desarrollo del imperio, llamado provincia de África. Un poco de humor. Todos conocen a quién es Salvae. Salvae es ese cocinero de carnes turco, muy histriónico, contemporáneo, que aunque no crean, se formó acá en Argentina, en Estados Unidos, lugares de carne, y encontré este meme tirándole sal como si fuera Escipión Emiliano a Cartago destruida. Y para terminar, yo creo que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, queremos hacer historia. Pero como dijo este genial militar, estadista y emperador francés, el corso Napoleón Bonaparte, el que quiera hacer historia, primero que aprenda de ella. Muchas gracias.